craneal. Los huesos que conforman el cráneo son 8 en total. 1. Hueso frontal, localizado en la parte superior de la cara. 2. Hueso occipital, se ubica en la zona posterior del cráneo. 3. Hueso esfenoides, forma parte de la base del cráneo. 4. Hueso etmoides, considerada parte de la base del cráneo. 5. 2 huesos parietal, se encuentran en la parte superior y central. 6. 2 huesos temporal, está localizado cerca del conducto auditivo. Esta bóveda es capaz de sostener tanto como el cerebro como también permitir el paso de los vasos sanguíneos y nerviosos a través del surco y canales que poseen estructuras craneales. Las meninges protegen el encéfalo, constituyen la trama del soporte de las arterias, venas y senos venosos, engloban la cavidad llena de líquido. Las meninges están compuestas por 3 capas de tejido conectivo membranoso, dura madre, aracnoides y pía madre. El líquido cefalorraquídeo o LCR. El LCR es un fluido corporal estéril e incoloro que se encuentra en el espacio subaracnoideo en el cerebro y la médula espinal, entre las meninges aracnoides y la pía madre. Está formado por las células epiteliales de los plexos coroideos y el espacio subaracnoideo ventricular. Por las membranas aracnoideas secreta cantidades adicionales de líquido y una pequeña cantidad proviene del propio encéfalo, a través de los espacios perivasculares y células endoteliales de capilares sanguíneos que ingresan al encéfalo. El LCR circula alrededor de los 2 hemisferios del cerebro y de la médula espinal. La circulación del líquido cefalorraquídeo comienza en los ventrículos laterales, continúa hacia su tercer ventrículo por los agujeros del morro, agujeros interventriculares, y luego transcurre por el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, hasta el cuarto ventrículo, donde fluye a través de un conjunto de orificios hacia abajo al conducto ependimario de la médula espinal a través del lóbulo. Su función principal es de ser amortiguador de la corteza cerebral y la médula espinal, protege el sistema nervioso central contra los posibles impactos y amortigua el movimiento hasta en un 97%, proporciona nutrientes al tejido nervioso y elimina sus desechos metabólicos, así como transporta hormonas y nutrientes, neurotransmisores, anticuerpos y linfocitos. Corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa localizada en el exterior del cerebro, que está compuesta principalmente por un grupo de cuerpos neuronales. Además, esta corteza presenta la característica de que posee zonas profundas llamadas pliegues o circunvoluciones, en las cuales se encuentran más neuronas. La estructura de la corteza. Cada hemisferio cerebral está dividido en 4 regiones o lóbulos. Empezando en la parte frontal del cerebro y dando vuelta por arriba están los lóbulos frontales, detrás de la frente. Los lóbulos parietales, arriba y hacia atrás, los lóbulos occipitales, en la parte de atrás de la cabeza, y los lóbulos temporales, justo arriba de los oídos. Estos lóbulos están separados por surcos y fisuras, y cada uno de ellos lleva a cabo numerosas funciones, pero también muchas funciones requieren de la actividad de varios lóbulos. Las funciones de la corteza. La corteza se divide en córtex sensorial, córtex motor, córtex gustativo y olfativo, córtex visual, córtex auditivo y la parte prefrontal. Estas áreas están localizadas en distintos lóbulos cerebrales. El área motora se divide en corteza motora primaria, premotora y motora suplementaria. Está conformada por el lóbulo frontal. El área sensitiva se sitúa en el lóbulo parietal y se divide en el área somatosensorial primaria y la secundaria. El área gustativa y olfativa también se localiza en el lóbulo parietal. El área visual se divide en las áreas 17, 18 y 19 y se localiza en el lóbulo occipital. El área auditiva está localizado en el lóbulo temporal y se encarga de la percepción consciente del sonido. El área prefrontal se ubica por delante de la corteza motora en el lóbulo frontal. Todas las áreas se encargan de cumplir funciones motoras, sensitivas y además la cognición. En estas capas también hay células gliales, las cuales tienen funciones con respecto a la absorción y conducción del LCR. Algunas forman mielina, incrementan el potencial de acción y además almacenan glucógeno. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es el de comparar e integrar la información sensitiva y motora para la ejecución de movimientos precisos. Se encuentra ubicado en la región posterior de la fosa del cráneo y debajo de los lóbulos occipitales del cerebro. Y ahora, ¿cómo se encuentra estructurado el cerebelo? En su configuración externa y en su cara superior, al cerebelo se le distingue un lóbulo anterior,
un lóbulo posterior y la fisura primaria que separa ambos lóbulos. Hacia la parte central se aprecia un área central constreñida denominada vermis. Presenta un extremo rostral y otro caudal. También se aprecian dos grandes masas laterales denominadas hemisferios cerebelosos. En una cara inferior se aprecia nuevamente en la región central al vermis. Hacia la parte anterior del vermis se encuentra el lóbulo flóculo nodular. También se aprecia el lóbulo anterior como el posterior. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones funcionales del cerebelo? La coordinación y procesamiento motor, regulación del tono muscular y de la marcha, postura y equilibrio, predicción de posiciones, es decir, determina el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados, recepción visual espacial, aprendizaje de patrones motores y fluencia del lenguaje. El diencéfalo es una parte del cerebro que se sitúa en su región medial. Este nombre hace referencia a la parte del tubo neural que da lugar a diversas estructuras cerebrales a medida que progresa el desarrollo embrionario. En concreto, una vez diferenciadas las partes principales del diencéfalo, son el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y la cavidad formada por estas estructuras es el tercer ventrículo. Comenzando por el tálamo es un conjunto de núcleos que van a servir de conexión entre la médula espinal y la médula oblongada, estos con la corteza cerebral. El tálamo funciona como una especie de núcleo de relevo para las conexiones entre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. El hipotálamo, que se sitúa debajo del tálamo, tiene funciones principales de conectar los sistemas nerviosos y endocrino y controlar la secreción de hormonas por parte de la hipófisis y otras glándulas. El epitálamo, que está compuesto principalmente por la glándula pineal, fundamental en los ciclos circadianos y estacionales, y la avénula, implicada en la función de los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y serotonina. Y por último, el subtálamo. El subtálamo se encuentra unido al globo pálido, uno de los núcleos principales de los ganglios basales. Debido a esto cumple un rol regulatorio de los movimientos extrapiramidales e involuntarios. El tallo cerebral o tronco del encéfalo está compuesto por tres partes, que son el mesencéfalo, la protuberancia o el puente de Barolio y el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Sus funciones principales son como puente de conexión entre el cerebro y la médula espinal y es el origen también de algunos pares craneales. Está íntimamente relacionado con la conciencia, el sueño, reflejos y también contiene los centros cardiorrespiratorios. Por otra parte tenemos el cuerpo estriado que pertenece a los núcleos basales. Este está dividido en neoestratium que comprende el núcleo caudado y el putamen y el paleoestratium que contiene el globo pálido lateral y medial. El núcleo putamen tiene funciones de control motor desde el sistema corticoespinal, como por ejemplo patear una pelota, y el núcleo caudado tiene el control cognitivo de los patrones motores. El núcleo se extiende por todos los lóbulos del cerebro. Tiene una forma característica de letra C. Irrigación del encéfalo. El cerebro recibe su irrigación de 4 troncos arteriales, 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. El cerebro es irrigado por 2 tipos de arterias. Grandes arterias de conducción que se extienden desde la superficie inferior del cerebro hacia las superficies laterales de los hemisferios del tronco encefálico y del cerebelo. Las arterias performantes que se originan en las arterias de conducción y penetran al parénquima cerebral para irrigar áreas específicas. El sistema de drenaje venoso del encéfalo consta de un sistema superficial y de un sistema profundo. Ambos sistemas drenan a un sistema colector de senos venosos. Este sistema colector finalmente drena la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas que dejan al cráneo a través del agujero yugular. Existen 12 pares craneales o también llamados nervios craneales. Cada uno de estos nervios craneales posee un origen verdadero y uno aparente. Empecemos por el nervio olfativo. Su origen real es que en las células bipolares se originan de la mucosa olfatoria o mancha amarilla, mientras que su origen aparente es en la cara inferior del bulbo olfativo.
Nervio óptico. Su origen real es que se origina en la capa de las células ganglionares de la retina, mientras su origen aparente es en el ángulo anterior del quiasma óptico. Nervio motor ocular común. Origen real. Las fibras de este par se originan en dos núcleos, el núcleo somator y el núcleo parasimpático motor, mientras que su origen aparente es que el nervio emerge del surco motor ocular común. Nervio troclear. Su origen real es que su núcleo está situado en el péndulo cerebral por debajo del núcleo somator del nervio motor ocular común, y su origen aparente es que éste emerge de la cara posterior de los péndulos cerebrales. Nervio trigémino. Este posee dos orígenes reales. Su origen sensativo es que las fibras sensitivas de este nervio nacen en el ganglio de Geyser, mientras que su origen motor es que las fibras motoras del trigémino nacen de dos núcleos, el núcleo principal o masticador y el núcleo accesorio, mientras que su origen aparente es que emerge de la cara anterio-inferior de la protuberancia anular, a nivel de los péndulos cerebrales medios por dos raíces. Nervio ocular externo. Este tiene su origen real en un núcleo protuberancial ubicado por debajo del piso del cuarto ventrículo, mientras su origen aparente es que este emerge del surco bulboprotuberancial a ambos lados del agujero ciego. El nervio facial posee dos orígenes. El origen del núcleo somatomotor, que está situado en la calota protuberancial en el límite con el bulbo raquídeo, y el núcleo sensitivo sensorial, que se origina en el ganglio geniculado ubicado en el interior del peñasco del hueso temporal. Origen aparente. El origen aparente de este nervio facial es que está en la fosita lateral, en la parte lateral del surco bulbopontino. Nervio vestibuloclear. Su origen es que se hallan en el ganglio de Scarpa y en el ganglio de Corti, mientras su origen aparente es en el surco bulboprotuberancial. Nervio glosofaringeo. Su origen real es en la parte superior del núcleo ambiguo situado en el bulbo raquídeo y en dos ganglios, mientras su origen aparente es que este emerge del surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Nervio vago. Su origen real se encuentra en las células del ganglio petroso, mientras que su origen aparente está en el surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Nervio accesorio. Su origen real se encuentra en el núcleo vulvar y en el núcleo medular, mientras que su origen aparente se encuentra en las raíces vulvares que emergen del surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Y por último tenemos al nervio hipogloso. Su origen real es en un núcleo ubicado en el bulbo raquídeo que corresponde al ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo, y su origen aparente es que este emerge por 10 u 11 filetes del surco preolivar del bulbo raquídeo.